Día Mundial del Reencuentro. Yo crecí dentro de la iglesia. Mi mamá me trajo cuando era prácticamente un recién nacido. Más como a la edad de los 17 años yo me aparté. Cuando yo me aparté, yo estaba enfocado en ser un obrero, estaba enfocado en recibir el Espíritu Santo. Al poco tiempo es cuando yo empecé una relación romántica con una muchacha de la escuela. No me daba cuenta que al principio yo me estaba apartando de la iglesia por la novia, por la escuela, por cosas que yo tenía que hacer para aplicar para el colegio. Yo empecé a perder el interés por la iglesia. Antes, que venía casi todos los días, empecé a venir viernes si podía y el domingo. Y después de vez en cuando venía los domingos y yo no me daba cuenta. Al principio, cuando yo me aparté de la iglesia, parecía que estaban surgiendo las cosas. Entré al colegio que yo quería, encontré una profesión que me gustaba y luego aparte querían pagarme el colegio para estudiar, tenía la novia, parecía que todo estaba fluyendo, pero poco a poco todo se fue deshaciendo. La relación empezó a fallar, teníamos muchos problemas, nosotros no nos aguantábamos, pero aún seguíamos en la relación había traiciones de ambas partes. Y después lo de la escuela, aunque yo pude lograr ir, no me pude mantener porque yo no tenía la dirección de Dios. Cuando yo regresé a la iglesia fue porque la relación había terminado y yo estaba en un lugar muy oscuro, estaba muy mal. Inclusive una de las cosas que yo tenía que mientras yo me aparté de la iglesia fue que oraba. Si yo iba a la tienda, si yo iba a salir con mi novia, si yo iba a la escuela o cualquier otro lugar, a veces yo en el carro andaba llorando, orando que nada me pasara, porque a mí me daba miedo entrar al carro, entrar a manejar. ¿Por qué? Porque se me venía a la cabeza: te voy a matar, tú no vas a sobrevivir. Entonces, mientras yo manejaba, a veces duraba todo el tiempo que manejaba llorando, orando a Dios que nada me pasara. Pero cuando yo regresé a la iglesia, fue una situación muy difícil para mí porque la culpa no me dejaba. Yo sabía de lo correcto, yo sabía de las cosas que estaban pasando y yo sabía lo que Dios quería de mí. Él quería que yo lo sirviera. Después de regresar a la iglesia, hoy yo puedo decir que yo tengo paz. He pasado por muchas situaciones y la única cosa que nunca se me ha quitado es la paz. Tengo una buena relación con mi familia. Yo tenía antes un carácter explosivo y eso se me quitó. Ahora yo puedo decir que pueden surgir cosas a mi alrededor, pueden surgir problemas, persecuciones, no importa. Lo que siempre voy a tener es paz porque yo sé que tengo a Dios.